gracias, el cariño es recíproco. Traigo saludos de la Iglesia Cristo Vive. Sabían que este fin de semana estábamos por aquí, un buen grupo de la congregación allí, para la boda y para la predicación en esta mañana. Bueno, muy contento de ver también cómo las nuevas generaciones van asumiendo compromisos y responsabilidades. Y bueno, la predicación de hoy ya la tenía preparada, es algo que ya he predicado con anterioridad en Madrid y no está basada en un texto concreto. Generalmente a mí me gusta escoger un texto de la palabra y predicarlo, exponerlo expositivamente. En esta ocasión no ha sido así, es una predicación temática, pero decidí ahondar en este tema porque ha sido uno de los temas con el que Dios más ha tratado conmigo durante este último año en Madrid, ¿vale? Yo sé que el ritmo de Madrid es muy diferente al de Andalucía, pero hay elementos prácticos que estoy seguro que van a ser de bendición también para vosotros. Y este es el título de la predicación. ¿Acaba con la prisa o la prisa acabará contigo? Mira, hay pecados que todos nosotros podemos identificar con mucha facilidad. El pecado de la lujuria, de la idolatría, de la mentira. Pero luego hay otro tipo de pecados que son mucho más sutiles y que son más difíciles de detectar. Y precisamente por eso yo diría que son incluso más peligrosos. Pecados que se infiltran sin hacer demasiado ruido en nuestras vidas y que van erosionando poco a poco, de una manera muy sutil, nuestra vida espiritual. Claro, si tú sabes que algo es pecado, pues vas a poder luchar intencionalmente contra eso. Pero si algo que es malo o peligroso pasa inadvertido en tu vida y no lo detectas tanto como, cuidado con esto, pues no vas a luchar intencionalmente contra eso. Pero tu vida sí se va a ir viendo afectada poco a poco y llegará un día donde te preguntes, pero bueno, ¿cómo es posible que esté como estoy? ¿Por qué? No tengo paz. ¿Por qué vivo con continua ansiedad, con tanto estrés, con tanta insatisfacción a pesar de mi fe? ¿O por qué me cuesta tanto crecer en mi relación con Dios? Bueno, pues déjame decirte cuál es uno de los principales enemigos de nuestra vida espiritual en el siglo XXI y que, sin embargo, suele pasar inadvertido. Y es este, la prisa. Proverbios, el libro de Proverbios en el capítulo 19, en el versículo 2, fíjate lo que dice. A ver si está esto encendido. Sí. Ahora, Proverbios 19:2. Dice la Nueva Traducción Viviente que la prisa produce errores y el término hebreo que se utiliza se puede traducir tanto como errores como pecados. No estoy diciendo que la prisa en sí sea un pecado, ¿vale? Pero la prisa sí nos va a conducir a cometer muchos errores y muchos pecados. Decía la activista cristiana Corrie ten Boom que si el diablo no puede hacerte pecar, te mantendrá muy ajetreado y ocupado, con prisa. Y tenía razón, porque si lo piensas, el pecado y la prisa producen exactamente el mismo efecto en nuestra vida. Piénsalo. ¿Qué tres cosas hace el pecado en nuestra vida? El pecado, en primer lugar, esto no pasa. La diapositiva no pasa. No sé. Sí, pero creo que me la está pasando el oído y no yo. Bueno. Bueno. Mientras tanto, el pecado produce estos tres efectos en nuestra vida. En primer lugar, corta nuestra conexión con Dios, ¿verdad? En segundo lugar, el pecado corta también nuestra conexión con otras personas. Y en tercer lugar, el pecado corta la conexión con las necesidades de nuestra propia alma. Esos son los tres efectos del pecado, lo vemos ya desde Génesis capítulo 3. Y curiosamente, si lo piensas, la prisa hace exactamente lo mismo. ¿O no es verdad que cuando vamos con prisa, lo primero que se resiente en nuestra vida es nuestra relación con Dios? De repente, ya no encontramos tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, meditar en su palabra, tener un espacio tranquilo en nuestro día para nuestro devocional, nuestro tiempo de conexión con Dios. En segundo lugar, si lo piensas, la prisa corta también nuestra conexión con los demás. Nos vuelve mucho menos pacientes, más irascibles, menos empáticos. Nuestras conversaciones de repente se vuelven mucho más superficiales porque tenemos muchas cosas que hacer y no podemos entretenernos. La prisa te impide amar y cuidar a las personas como Dios desea que lo haga. Y en tercer lugar, la prisa corta también la conexión con las necesidades de tu propia alma. Porque te impide, cuando tienes muchas cosas que hacer y mucha prisa, te impide, oye, detenerte,
bajar el ritmo, reflexionar en tu vida, descansar, atender las emociones internas, todas esas necesidades que hay dentro de ti. Así que diría que la prisa funciona como un caballo de Troya, que de una manera muy sutil se termina infiltrando en nuestra vida y se convierte en uno de los mayores enemigos de nuestra vida espiritual. ¿Qué suele decir la gente cuando le preguntas cómo estás? Bien, muy liado, muy ajetreado, la verdad que esta semana he estado a tope, no sé qué. Vale, pues esa respuesta que solemos dar todos es muy contradictoria. Si estás bien, no estarás continuamente con prisas y ajetreado. Mirad, el problema no es estar ocupado, ¿vale? Porque todos, si somos realistas, tenemos muchas cosas que hacer y muchas son inevitables. Cuando uno analiza los evangelios se da cuenta de que Jesús también tenía días llenos, repletos. Hay una vida ocupada que no es mala. El problema no es tener muchas cosas que hacer, el problema es tener demasiadas cosas que hacer hasta el punto en que todo lo que haces lo haces con prisa y que además terminas descuidando las cosas más importantes de tu vida. Así que yo, en primer lugar, lo que quiero que veas, esto es de lo que trato de convencerte, que la prisa es una enemiga de tu vida espiritual. No la normalices, no la minusvalores. Voy a decir más claro y de una manera más fuerte, y ahora trataré de explicarlo. La prisa es anticristiana. Mira, Jesús resumió toda la ley en una palabra. ¿Sabéis cuál es esa palabra? Amor. Toda la ley se resume en este mandamiento, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú lo piensas, la prisa y el amor son incompatibles. Piénsalo. Al menos en mi vida, mis peores momentos como padre, como esposo, como pastor, incluso como ser humano, son cuando tengo prisa. Porque soy menos paciente, más irritable, menos empático. El amor, por definición, es lento. El amor toma su tiempo y la prisa no lo tiene. La prisa no se detiene. Por ejemplo, tú no puedes manifestar verdadero amor a tus hijos si siempre que estás con ellos estás con prisa. Porque no le vas a dedicar el tiempo de calidad que ellos necesitan. El verdadero amor requiere tiempo. De hecho, recordaréis cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, el pasaje más famoso acerca del amor, cuando él define el amor, ¿sabéis cuál es la primera definición que hace del amor? El amor es paciente, dice Pablo. El amor es paciente, 1 Corintios 13, 4. La prisa mata el amor. La prisa mata el matrimonio, la familia, la creatividad, la generosidad, la empatía, la salud física, pero también la vida espiritual. Hay un teólogo japonés, ya fallecido, que escribió lo siguiente, me llamó mucho la atención. Dice así: Dios camina despacio porque es amor. Si no es amor, habría ido mucho más rápido. El amor tiene su velocidad. Es una velocidad espiritual. Es una velocidad diferente a la velocidad tecnológica a la que estamos acostumbrados. Si tú lo piensas, nuestra cultura, especialmente la cultura occidental, idolatra lo rápido, la prisa. ¿Cuándo queremos que nos llegue el paquete que hemos pedido por Amazon o por AliExpress o por Shein? En el mismo día. La comida rápida, la caja express del supermercado, lo queremos todo rápido. En nuestra cultura, de hecho, el término lento es peyorativo. Decimos que una persona es lenta cuando tiene un coeficiente intelectual bajo. Cuando una película nos parece aburrida, ¿qué decimos? Que la película es lenta también. Y el mensaje que queda es, bueno, lo lento es malo, lo rápido es bueno. Pero cuando uno mira el estilo de vida de Jesús y los valores del reino de Dios, se da cuenta de que es exactamente al revés. Mira, yo estoy seguro de que si Jesús estuviera hoy aquí entre nosotros, le diría a nuestra generación lo mismo que le dijo a Marta en el siglo I. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y nosotros somos parte de esa sociedad que siempre corre de un lado para otro, afanada, turbada, preocupada con muchas cosas. De manera que la Iglesia, creo, tiene el llamado, la responsabilidad de ser contracultural en este aspecto. Necesitamos practicar una espiritualidad de desaceleración y eso es muy difícil en nuestro tiempo. Y el modelo a seguir no es otro que Jesús. Así que, habiendo dejado claro que la prisa es enemiga de nuestra vida espiritual, ahora quiero que analicemos el estilo de vida de Jesús, ¿vale?
Ocupado, sí, pero nunca con prisa. Mirad, Jesús tuvo una vida muy ocupada, probablemente más ocupada que la nuestra, porque en solo 3 años de vida, 3 años de ministerio, hizo más que nosotros en toda una vida. Pero en ningún lugar de los evangelios, esto es interesantísimo, verás a Jesús con prisa. Jesús, tú lo ves en los evangelios caminando, se detiene, escucha a unos, a otros, permite que la gente le interrumpa. El Evangelio de Marcos comienza, de hecho, diciendo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Andrés, tenía tiempo para fijarse en unos, en otros, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús anda sin prisa, disfruta del camino. Yo estoy seguro que si se escribiera un versículo de mi vida en Madrid, lo que diría es, José Daniel estaba todo el día corriendo para arriba y para abajo todo el tiempo. Jesús andaba. De hecho, Jesús nos llama a aprender de él también en este aspecto. En el Evangelio de Mateo hay un famoso versículo que dice así, venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados, es decir, todos los que estáis tensionados del día a día, estresados y cargados, y yo os haré descansar. Hay una promesa de descanso. Pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y mira la clave, mira lo que Jesús dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si aprendéis de mí, hallaréis descanso para vuestras almas. Es una invitación para todos los que se sienten cansados, agotados, estresados por esa interminable lista de tareas pendientes, por ese ritmo frenético de la sociedad que termina robándonos la paz, el gozo, la plenitud que nuestras almas necesitan. Y Jesús está diciendo, oye, ¿queréis de verdad descanso para vuestras almas? ¿Vale? Aprended de mí. En otras palabras, ¿te sientes cansado? ¿Te estás quemando? ¿Te estás desgastando? Ven a mí, dice Jesús, que te voy a demostrar cómo descansar de verdad. Camina conmigo, sígueme, observa cómo yo lo hago. Aprende de mi estilo de vida, percibe el ritmo en el que yo me muevo, haced lo mismo y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren, es muy curioso, este versículo lo sabemos la mayoría de los cristianos de memoria y de hecho lo solemos citar mucho, ¿verdad? Cuando estamos muy cansados y trabajados y tal, ¿no? Bueno, pues de nada sirve que nosotros citemos este versículo de memoria cuando estamos al borde del agotamiento. Nunca vamos a experimentar este descanso que Jesús promete si no adoptamos algunos elementos de su estilo de vida. Voy a poner una ilustración para dejar esto claro. Cuando yo comencé a ir al gimnasio, muy jovencito, yo creo que iba ya casi de adolescente, empecé a ir al gimnasio. Me llamaba mucho la atención pues, ver la impresionante fuerza, sobre todo la musculatura, de algunas personas. Yo no hablo de esos tipos que se pinchan, se ciclan y están enormes, pero luego no se pueden rascar la espalda o se ahogan caminando, ¿no? Hablo de personas que tienen una capacidad física brutal, resistencia, que se ven muy definidos, que tienen cuerpos esculpidos. Oye, pues a mí me llamaba eso la atención, yo me quería ver como ellos. Quería esa vida. Poco a poco, con el paso del tiempo, entrenando, te vas acercando a ellos, hablando, conoces a unos, a otros, ves cómo entrenan, ves cuáles son sus disciplinas, sus dietas, sus gastos. Y me di cuenta que detrás de esas vidas había todo un estilo de vida. Por ejemplo, mientras yo pedía comida china para comer en casa y ver allí mi película o mi serie favorita, ellos estaban cenando apio con un vaso de agua y acostándose a las 9 de la noche. Mientras yo me despertaba a las 10 de la mañana y me iba a la churrería a comer churros con chocolate, ellos ya llevaban 1 hora trotando y sudando para luego llegar a casa y tomarse un batido verde. Así que me di cuenta que de alguna manera yo quería la vida de ellos, pero no estaba dispuesto a adoptar el estilo de vida que había detrás de esa vida. ¿Se entiende, no? Pues yo creo que eso es exactamente lo que nos sucede a muchos de nosotros con Jesús. Nosotros leemos los evangelios, ¿verdad? Y nos llama mucho la atención, oye, la paz que Jesús demuestra en medio de las tormentas, su alegría, su vida sencilla, la plenitud de gozo que él experimenta en todo momento y pensamos, pues yo también quiero esa vida. Pero luego no estamos dispuestos a adoptar el estilo de vida de Jesús. Es muy curioso, pero si tú lo piensas, aquí en Occidente los cristianos hemos reducido las enseñanzas de Jesús a un conjunto de ideas, lo que llamamos teología, y nos encanta, ¿no?, aprender teología. Y hemos reducido también las enseñanzas de Jesús a un conjunto de cosas que están bien y lo que está mal, ¿no?, lo que llamamos ética.
Pero Jesús vino para mucho más que eso. Jesús también quiere que aprendamos de su estilo de vida. Él también fue un maestro para nosotros en ese sentido. Y claro, yo sé que nuestra cultura, nuestra sociedad, el ritmo de nuestro tiempo es muy diferente al de los tiempos de Jesús. Pero hay elementos de su vida que son aplicables a nuestro tiempo. Y Jesús está diciendo, oye, aprended de mí, iglesia, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que si tú eres de aquellos que experimenta con frecuencia ansiedad, estrés, agotamiento, o poco sentido de la presencia de Dios, o poco tiempo para escuchar su voz o cultivar tu vida devocional, entonces algo anda mal en tu estilo de vida. ¿Quieres experimentar la paz y la plenitud que Jesús promete? Pues toma su vida como un modelo para la tuya. En este último año he estado haciendo eso, leyendo los evangelios y analizando el estilo de vida de Jesús. ¿Tú has visto en los evangelios alguna vez a Jesús estresado? Diciéndole a sus discípulos, corred, corred, que vamos tarde a la sinagoga. O diciéndole a algún enfermo que le pare por el camino, mira, lo siento, no puedo atenderte porque tengo una cita en Galilea. La imagen que nos dan los evangelios es la de un Jesús que lucha intencionalmente contra la prisa. Y voy a poner varios ejemplos de ello. En cierta ocasión, bueno, lo recordaréis, un amigo muy íntimo de Jesús, que se llamaba Lázaro, estaba literalmente a punto de morir. ¿Lo recordáis? Cuando Jesús recibe ese mensaje de vida o muerte, de que la vida de su amigo pende de un hilo, ¿sabéis lo que dice la Biblia? Dice literalmente que cuando Jesús oyó pues que estaba enfermo su amigo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Te parece que Jesús tenía prisa? Ni siquiera en situaciones tan extremas como esta Jesús tiene prisa. En otra ocasión, dicen los evangelios que Jesús está enseñando en una sinagoga y de repente un hombre llamado Jairo se tira a sus pies y le ruega una y otra vez que sane a su hija pequeña que está al borde de la muerte. Jesús accede. Jesús dice, venga, vamos para casa. Y mientras van de camino a la casa de Jairo, dice el evangelio que una mujer que lleva 12 años con flujo de sangre interrumpe a Jesús. Y Jesús, en lugar de tener prisa porque hay una niña al borde de la muerte, esta mujer lleva 12 años con flujo de sangre, si espera un par de días más no pasa nada, pero no. Jesús se toma todo el tiempo para detenerse y atender a esa mujer como merecía ser atendida. Jesús nunca permite que nada ni nadie apresure el ritmo de su vida, que le lleve a vivir con prisa en lo que hace. De hecho, es muy curioso, cuando tú analizas los evangelios, te das cuenta que la mitad de las historias que se narran en los evangelios son interrupciones. Personas que salen al encuentro de Jesús cuando Jesús se dirige a algún sitio, cuando tiene algo que hacer y le interrumpe. Y Jesús nunca se siente molesto por esas interrupciones. Yo me pongo en su lugar y yo creo que diría, mira, lo siento mucho, pero no tengo tiempo. Es que tengo una reunión ahora mismo en tal sitio y me están esperando, no te puedo atender. Voy a ver si mi secretario Judas te puede atender, porque yo no puedo. Yo creo que incluso me molestaría por la demanda de tantísimas personas que interrumpen mis planes. Pero Jesús no. A Jesús no solamente le preocupa llegar al destino de su siguiente compromiso. Jesús aprendió a disfrutar también del camino. Porque en ese camino, hasta llegar al destino, es donde muchas veces se encuentra la alegría y el trato de Dios con nosotros. Nosotros solemos tener tanta prisa, ¿verdad?, en llegar a nuestro siguiente compromiso, que no podemos disfrutar del camino. Y siempre vamos con estrés, incluso nos molesta que alguien nos interrumpa, porque tenemos que llegar rápido allí. Pues Jesús está modelando un estilo de vida diferente para nosotros. Él nos llama a estar presentes en el momento presente. Porque a veces podemos estar físicamente presentes, ¿verdad? En una conversación, en una mesa, pero nuestra mente está en otro lado, o en el teléfono móvil, o en las muchas cosas que tenemos pendientes de hacer. Bueno, pues tú a Jesús nunca le ves con prisa, o con la mente en un sitio diferente al que estaba en ese momento. Jesús siempre está presente en el momento presente. Y si algo ocurre en el camino, Él se ha asegurado de tener suficiente margen en su día como para poder detenerse, conectar con Dios, conectar con los demás y con las necesidades de su propia alma. Hay una cita de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo que me gusta mucho, su obra Vida en Comunidad, que dice así: debemos estar siempre dispuestos
aceptar que Dios venga a interrumpirnos. Repetidamente, incluso a diario, se cruzará en nuestro camino y trastocará nuestros proyectos humanos con sus propias exigencias. No asumamos que nuestra agenda la gestionamos nosotros, sino dejemos que lo haga Dios. Te pregunto, ¿es esto una realidad en tu vida, en tu día a día? ¿Es posible tener vidas, sí, ocupadas, pero a la vez encontrar el descanso que Jesús nos ofrece? Bueno, yo estoy seguro que sí, ¿no? Y por eso me gustaría que en los siguientes minutos dedicáramos un tiempo breve a analizar algunas de las prácticas de desaceleración que Jesús practicaba, que podamos aprender del ritmo de vida de Jesús. Mirad, algunas de las prácticas que vemos en la vida de Jesús son las siguientes. La primera de ellas, el primer consejo que quiero dar hoy, inyecta una buena dosis de margen a tu vida. Y voy a explicar esto, ¿vale? Mirad, todos nosotros tenemos un límite de capacidad, ¿vale? Hay momentos puntuales de la vida o del día donde las circunstancias exigen que estemos al 100% de nuestra capacidad. Pero ningún ser humano tiene la capacidad de estar al 100% todo el tiempo. Ni siquiera las máquinas están diseñadas para eso. Por ejemplo, un coche puede alcanzar hasta 6.000, el motor de un coche, 6.000, 7.000 revoluciones por minuto. ¿Pero puede hacer eso durante horas seguidas? No, porque se terminaría sobrecalentando el motor y se rompería. Bueno, eso ocurre con todo, las infraestructuras, las baterías, los sistemas eléctricos. Todo está diseñado para soportar puntualmente picos de tensión extremos, pero no para vivir constantemente al límite. Vale, pues eso que es tan obvio y que nos resulta muy fácil entender, por alguna razón nos cuesta entenderlo aplicado a nuestras propias vidas. Ni tú ni yo hemos sido diseñados para estar al 100% todos los días. Pero la sociedad, nuestra cultura, el ritmo de nuestra vida nos impulsa a eso. Y vivir así genera estrés, genera ansiedad, agotamiento físico, pero también espiritual. Y va a terminar sí o sí desconectándonos de Dios, desconectándonos de los demás y desconectándonos de las necesidades de nuestra propia alma. De nuevo, mira la vida de Jesús en los evangelios. Él siempre es intencional en dejarse un margen lo suficientemente amplio como para no tener que ir corriendo a todos lados y con prisa a todos los sitios. Un margen que le permite ser interrumpido por otro sin que eso le suponga una molestia. Un margen lo suficientemente amplio como para poder practicar diariamente algunas disciplinas espirituales que le van a ayudar, de hecho, a luchar intencionalmente contra ese ritmo de vida acelerado que le va a desconectar del Padre, de los demás y de las necesidades de su alma. ¿Qué pasaría si nosotros siguiéramos su ejemplo? Si revisáramos nuestras agendas, nuestros compromisos y dejáramos suficiente margen como para no tener que estar corriendo y con prisa en todo lo que hacemos. ¿Qué pasaría si en lugar de vivir siempre al 100%, pusiéramos como límite, decía, es que no, ni uno más, el 80%, y dejáramos siempre como un 20%, yo sé que es difícil de calcular esto, ¿no? Pero ser intencionales, dejar un margen para Dios, margen para las personas y margen para las necesidades de nuestra alma. Yo te digo lo que pasaría, que disfrutaríamos mucho más del descanso y de la plenitud que Jesús nos promete. Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. En segundo lugar, Jesús nos llama a guardar el día de descanso. Si tú analizas la vida de Jesús, no solo ves que Él inyecta una buena dosis de margen a su vida, sino que fue muy estricto guardando el día de descanso. Mira, que Dios haya instituido un día de reposo es una evidencia de que Dios quiere que desaceleremos. Y eso es profundamente contracultural en nuestro tiempo, porque nuestra sociedad cree que descansar no nos va a ayudar a reducir la velocidad, al contrario, que nos va a complicar las cosas, porque claro, si tú descansas hoy, pues mañana vas a tener que trabajar más y más rápido, o el resto de los 6 días de la semana siguiente, porque ahora tienes menos tiempo que antes. Pero el día de reposo es un asunto de confianza. El día de reposo es una forma práctica de decir, Señor, tú puedes hacer mucho más en 6 días que yo con 7. Ahora bien, ¿en qué consiste el día de reposo? ¿Te has planteado alguna vez esa pregunta?
Se predica poco a veces del día de reposo. Mira, muchas personas piensan que guardar el día de reposo es simplemente no ir al trabajo, no ir a tu lugar de trabajo. Pero luego llenan su día de otro tipo de tareas no remuneradas, claro, pero que también son trabajo y que te mantienen igualmente la mente ocupada y distraída. Y ojo con esto, porque hay una forma de guardar el día de reposo que es una mala imitación del reposo al que Dios nos llama en su palabra. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué espera Dios de mí en el día de reposo? Bueno, pues básicamente dos cosas que voy a tratar de contestar muy rápidamente. En primer lugar, descanso. Descanso. Fíjate lo que dice Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. ¿Para qué? Para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio, el hijo de tu sierva y el extranjero. El propósito principal del día de reposo es parar. No es simplemente reducir el ritmo, es parar, es cerrar el trabajo. O sea, si hay algo que estás haciendo ese día que entra en la definición de trabajo, entonces tienes otros 6 días para hacerlo. No lo hagas ese día, no tengas prisa. Fíjate lo que dice Éxodo 20 del 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra y todo lo que quieras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué dice ahora? No hagas en él obra alguna. Tú tienes un día de la semana en el que limpias por completo tu agenda. Un día en el que dejas a un lado el móvil, el trabajo, los correos electrónicos, las distracciones, todos los compromisos, para descansar y aprender a deleitarte en Dios. Claro, cuidado con esto, o sea, descansar no significa estar en la cama o en el sofá todo el día. El descanso puede ser muy diferente para cada persona, ¿eh? Se trata de alguna manera de desconectar con lo que generalmente te mantiene acelerado y tratar de reconectar con Dios y con los demás. Para algunos descansar es comer una buena comida con familiares y amigos. Para otros descansar puede ser irse a jugar al pádel, pasear, leer un libro, tomarse una siesta, hacer una ruta por la montaña. En segundo lugar, el día de reposo no es solamente para el descanso, es también para la adoración. Fíjate lo que dice Éxodo 20 del 8 al 11. Bueno, vamos a leer solo los dos primeros versículos. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Mira, esto para Jehová tu Dios es clave. El día de reposo es para Jehová tu Dios, no es para ti. Es para Jehová tu Dios. Es un día apartado, dedicado al Señor. El día de reposo no fue únicamente creado para descansar, también para adorar. Y cuando hablo de adorar, claro, no me refiero únicamente a estar cantando alabanzas todo el día o leyendo la Biblia todo el día, aunque eso puede formar parte de lo que es el tiempo de adoración, ¿no? Adorar es orientar todo nuestro día a deleitarnos en Dios. Es disfrutar siendo consciente de su bondad en todo lo que ocurre. Reconocer a Dios en su creación cuando estás paseando. En esa mesa compartida con la familia. En una conversación sin prisa con los amigos. En la caminata, en la risa, en el silencio. El día de reposo nos invita a vivir con gratitud. Por eso cuando tú organizas tu día de reposo, puedes hacerte una pregunta muy sencilla para saber si estás cumpliendo con lo que Dios quiere de ti. Pregúntate, antes de hacer una actividad en el día de reposo, ¿es esto descanso y adoración? Si pasa ese filtro, adelante. Si no pasa ese filtro, detente. Hay otros 6 días para hacer eso que quieres hacer. ¿Te das cuenta cómo Dios procura que bajemos el ritmo? Introduce un día de reposo en nuestra semana para poner intencionalmente límites a nuestra vida frenética. Es como los límites de velocidad en la carretera. No están ahí para fastidiarnos, están ahí para protegernos. Y Dios lo sabe. Y pone un límite. Acuérdate del día de reposo. Dios te está llamando a examinar también tu estilo de vida, tu ritmo de vida. ¿Puedes bajar la velocidad?
Dice la Biblia que Dios bendijo el día de reposo. Y Dios bendice a aquellos que guardan el día de reposo. ¿Quieres tú esa bendición de Dios? Acuérdate del día de reposo. No lo olvides. Me pregunto, ¿podría ser que la razón por la que la mayoría de la gente hoy no siente paz y está tan agotada es porque quizás estén quebrantando uno de los mandamientos de Dios? Porque no vamos a poder experimentar las bendiciones de Dios sin seguir los principios de Dios. Yo, por ejemplo, mi día de reposo son los lunes, no tiene que ser un sábado ni un domingo, ¿no? Si tú me escribes un lunes, de hecho, te aparecerá un mensaje automático que dice, hoy es mi día libre, si es urgente llámame, pero si no, vamos. No es por falta de interés, es un intento honesto de tratar de obedecer a Dios. De hecho, si alguien me escribe ese día, le digo, oye, no me tientes a quebrantar un mandamiento de Dios, déjame en paz. Sé fiel en tomarte un día de descanso a la semana, sin excusas. No hagas ningún tipo de trabajo, glorifica a Dios con tu descanso, deleítate en Él, en tu familia y en ese ocio santo que Dios también nos da, nos regala. En tercer lugar, aprende a decir no. Todo esto lo estoy sacando, son lecciones del estilo de vida de Jesús, ¿vale? Esto no es tips sacado de la sabiduría popular, aunque evidentemente mucha de la sabiduría popular bebe también de esto. Aprende a decir no. Mira, cada vez que tú dices sí a algo o a alguien, automáticamente le estás diciendo no a todo lo demás. Si tú dices, mira, sí, cuenta conmigo para estar en ese compromiso, eso quiere decir que no podrás estar en ningún otro lugar. Cuando alguien dice, ay, es que yo no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia o para estar en la reunión de oración, en realidad no es falta de tiempo. Es que han dicho sí a demasiadas cosas que quizás no eran tan prioritarias y eso le lleva a descuidar su tiempo con Dios, su tiempo con la familia o el cuidado de sus propias almas. Y Jesús fue un maestro y un modelo en el arte de decir no. Hay muchos ejemplos en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1 dice que después de todo un día lleno de milagros, ¿vale? De sanidades, de gente buscando a Jesús, los discípulos se encuentran con Jesús y le dicen, Jesús, todos te buscan. Es una oportunidad excelente, todos le están buscando, una oportunidad excelente para predicar a las multitudes, para satisfacer sus necesidades. Vaya ministerio, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que Jesús dijo? No. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí a otras aldeas donde también pueda predicar, pues para esto he venido. Vámonos de aquí. No siempre hay que decir sí a todo el mundo. De hecho, a veces se glorifica más a Dios diciendo no que diciendo sí. Aunque nos parezca contradictorio. Es que me han invitado a compartir, a predicar, a esto, a lo otro. Pues a veces se glorifica más diciendo no que diciendo sí. En Lucas capítulo 5, versículo 15, dice que las multitudes venían a oír a Jesús, a ser sanadas, pero solo un versículo después dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús decía no a muchas oportunidades para poder decir sí a lo más importante, la intimidad con el Padre. Porque Dios no está buscando a personas ocupadas, está buscando a creyentes que se mantengan conectados. Conectados con Él, conectados con los demás y conectados con las necesidades de su propia alma. Y aprender a decir no no es falta de compromiso. Al contrario, es una evidencia también de madurez espiritual. Tú piénsalo, si Jesús, que es el Hijo de Dios, necesitó decir no a muchas cosas para proteger su tiempo con el Padre, ¿cuánto más nosotros? En cuarto lugar, practica el silencio y la solitud. Mirad, vivimos en una época de ruido constante. Nuestra mente continuamente está siendo bombardeada todo el tiempo a través de las pantallas, de las notificaciones del móvil, la música, los mensajes. Hay miles de estímulos. El silencio, tanto el externo como el interno, cuando nuestra cabeza empieza a trabajar, el silencio nos incomoda. Piénsalo. Es como que cuando estamos en silencio, de repente aparecen pensamientos que normalmente tratamos de evitar.
emociones que hemos reprimido, nuestros miedos, nuestras culpas, preguntas sin resolver. El silencio de alguna manera nos pone frente a nuestra verdadera condición interior. Por eso el ser humano huye constantemente del silencio, porque el ruido de alguna manera funciona como un anestésico, nos distrae para no sentir. La gente sube al coche e inmediatamente, ¡pum!, enciende la radio. Queremos ruido. Caminamos por la calle y queremos los auriculares. Entramos al baño y llevamos el móvil. Hacemos todo lo posible para no quedarnos a solas con nosotros mismos. Hay un estudio de Microsoft, es antiguo, del año 2015, que decía que el 77% de las personas, eso en 2015, imaginaos ahora, el 77% de las personas, cuando no está haciendo nada en particular, lo primero que hace es coger el móvil. Siempre estamos buscando ruido, información, distracción. Pero ese ruido tiene también un efecto devastador en nosotros. Y es que nos vuelve sordos a la voz de Dios. Y nos desconecta de lo que nuestra alma realmente necesita para encontrar paz y descanso. ¿Cómo luchaba Jesús con el ruido de su tiempo? ¿Te lo has planteado? Con silencio y solitud. Eran disciplinas espirituales que practicaba intencionalmente. O sea, solitud me refiero a una soledad elegida, ¿vale? Buscada y que tenía además un propósito. Jesús continuamente practica esa disciplina en los evangelios y lo hacía especialmente en días llenos de ruido, de muchos compromisos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, es el primer día del ministerio de Jesús. Fíjate si fue intenso. Si tú crees que tú tienes una vida ocupada, mira la de Jesús. Dice, nada más comenzar el día, dice el versículo 21, que entrando en la sinagoga, enseñaba. Pero por si fuera poco, en medio de la enseñanza, dice el texto, que había un hombre poseído por un espíritu demoníaco que se pone en pie y empieza a interrumpir a Jesús. Jesús le reprende diciendo, cállate y sal de él. O sea, ya por la mañana le vemos enseñando en la sinagoga, expulsando demonios. Yo creo que eso es una mañana más intensa de las habituales nuestras, ¿no? Seguramente él está cansado, tiene hambre, ya llega el mediodía, y al lado de la sinagoga está la casa de Pedro. Y Jesús va allí a la casa de Pedro para relajarse. Pero justo antes de sentarse, alguien le susurra al oído, oye, la mamá de Pedro está gravemente enferma. Y dice que entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente la fiebre le dejó y ella le servía. Jesús ha pasado el día enseñando, expulsando demonios y sanando, cuando probablemente le apetecía estar descansando. Cuando por fin llega la noche y parece que ya sí va a poder descansar, dice el texto, en Marcos capítulo 1, versículos 32 y 33, que cuando llegó la noche y luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Así que Jesús estuvo hasta largas horas de la noche sanando a muchas personas. Ha sido un día intensísimo, sin descanso, agotador. Creo que se parece a veces también a nuestra vida. Vale, ¿qué hacemos cuando eso ocurre? Jesús nos da un modelo. Solo un versículo después, ¿vale? Solo un versículo después. Fíjate lo que dice. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, tranquilo, sin ruido, sin distracciones. Y allí oraba. Jesús, en medio de ese ritmo frenético, en medio de miles de tareas pendientes, en medio de la necesidad de tantísimas personas que esperan con expectativa lo que Jesús va a hacer, lo que Jesús decide es que lo más importante es pasar tiempo en soledad con su Padre. ¿No os parece interesante que lo que Jesús hace en esta situación es probablemente lo opuesto de lo que nosotros haríamos si estuviéramos muy ocupados y ajetreados? Porque cuando nosotros estamos muy ocupados, ¿qué hacemos? Probablemente en esta misma situación en la que está Jesús, yo creo que reaccionaríamos de alguna de estas dos maneras. Al día siguiente, después del día tan agotador anterior, nos levantaríamos temprano, agobiados por todas las tareas pendientes, agobiados por todas las personas que esperan nuestro consejo, que les atendamos, nuestra ayuda. Tomaríamos rápidamente un café, probablemente lo primero que hagamos, y rápidamente nos iríamos sin perder ni un minuto.
Y volveríamos de noche cansados, agotados, sin haber pasado tiempo con Dios, ni con nuestra mujer, ni con nuestros hijos, con un sentimiento de culpabilidad y de insatisfacción, precisamente por eso. O, otra manera de actuar es, dado que el día anterior fue tan agotador, pues al día siguiente nos levantaríamos muy tarde, nos iríamos al sofá, cogeríamos el teléfono móvil, nuestra taza de café, y nos pasaríamos las horas haciendo scroll, tratando de entretenernos con cosas probablemente poco o nada importantes. Jesús podía haber hecho 1000 cosas, pero lo que él hizo, lo hizo para que siguiéramos su ejemplo. Y fue pasar tiempo a solas y en silencio con Dios. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 39. Dice, y saliendo, se fue, ¿como qué? Como solía, eso es clave, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Jesús tenía el hábito, la práctica de ir al monte de los olivos para pasar tiempo a solas y en silencio con Dios. ¿Y qué hicieron los discípulos? Según el texto, lo siguieron. ¿Y qué espera Jesús que hagamos nosotros? Que lo sigamos. ¿Qué enseña Jesús a la iglesia del siglo XXI para luchar con la prisa? Y voy a acabar ya con esto. Bueno, parte de la solución para nuestras vidas apresuradas es esto. Que inyectemos en primer lugar una buena dosis de margen a nuestro día, que seamos intencionales en eso. En segundo lugar, que tomemos en serio el día de reposo para descansar y adorar, descansar y adorar. En tercer lugar, que aprendamos a decir no para poder decir sí a lo prioritario para nuestra vida espiritual. Y en cuarto lugar, tener un tiempo diario de silencio, de solitud, que nos conecte con Dios y con las necesidades de nuestra alma. Déjame preguntarte, contesta para ti con honestidad. ¿Cómo estás de verdad? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás cansado? ¿Estresado? ¿Viviendo un ritmo demasiado acelerado que te roba la paz, el gozo de Dios, la satisfacción? ¿No será que Dios te está invitando a cambiar algo? Porque no puedes vivir de la misma manera que lo has hecho hasta ahora y esperar un resultado diferente. El problema no es que Dios se ausente de nuestra vida, es que la prisa nos ha ausentado de nuestro tiempo con Dios. Y es prácticamente imposible escuchar a Dios y disfrutar de Él cuando siempre vamos con prisa y tenemos la mente llena de ruido. ¿Tienes tiempo con Jesús regularmente? ¿Luchas intencionalmente contra ese ritmo apresurado de este mundo por el bien de tu alma? Yo te animo a que cada día de esta semana intencionalmente hagas algo que te obligue a bajar la velocidad. Y busca conectar con Dios. Y busca conectar con las personas que tienes a tu alrededor. Y con las necesidades de tu alma. Lucha contra la prisa. Porque si no acabas con la prisa, como decía el título, la prisa acabará contigo. Cierra tu ojo, ahí donde está, un minutito, ¿vale? Y escucha, voy a leer un texto bíblico parafraseado por Eugene Peterson, una versión nueva que ha sacado de la Biblia. Y dice así de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. ¿Estás cansado? ¿Agotado? ¿Harto de una fe pesada? ¿De una religión que solo exige y nunca descansa? Ven a mí. Apártate conmigo y recuperarás tu vida. Yo te enseñaré lo que es el verdadero descanso. Camina conmigo. Vive conmigo. Mira cómo yo lo hago. Aprende de mí los ritmos no forzados de la gracia. No te impondré cargas pesadas ni exigencias que no puedas llevar. No te aplastaré con expectativas imposibles. Si permaneces conmigo, aprenderás a vivir libre, a vivir ligero, a vivir desde el descanso que yo doy.
Señor Jesús, te damos las gracias por tus enseñanzas, pero también por tu ejemplo de estilo de vida. Y queremos aprender de ti. Queremos hallar descanso para nuestras almas. Reconocemos, Señor, que a menudo nuestro estilo de vida es contraproducente. Nos aparta de ti, nos aparta de los demás y de las necesidades de nuestra alma. Queremos crecer en nuestra vida espiritual y sabemos que será imposible si no mantenemos un estilo de vida saludable como Jesús mantenía. Ayúdanos a practicar de manera intencional todas estas disciplinas espirituales que hemos mencionado en esta mañana y que de verdad ese versículo de si estamos trabajados y cargados y venimos a ti, hallaremos descanso, que no solamente sea un versículo bonito que aprendamos, sino algo que aprendamos a practicar y a vivir. Ayúdanos como iglesia a practicar esta desaceleración, a ser contraculturales y hallar descanso para nuestras almas. Lo necesitamos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos también porque hemos fallado mucho en esto. Queremos ser mejores y solo podemos hacerlo en el poder de tu Espíritu. Bendice a esta tu iglesia y ayúdala a seguir creciendo a la imagen de Jesús en todas las áreas de la vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga.